Ahora sí, durante la semana hubo una exposición de temas que comenzó el sábado pasado, recuerdan, en horario Sociedad de Jóvenes, y a lo largo de la semana, día tras día, hubieron diferentes enfoques, diferentes temas. ¿Recuerdan cuál era el título de esta semana? Libertad. Una palabra que ha sido causa a lo largo de la historia, no solamente de enfrentamientos ideológicos, sino de derramamiento de sangre y de muerte. Y desde el punto de vista bíblico, también la libertad causa conflicto, causó derramamiento de sangre y causó la muerte. Al comienzo del servicio ahora se leyó en el Evangelio según San Marcos. Y quiero invitarlos a que me acompañen ahí. Vamos a leer los primeros 11 versículos porque sin duda esto nos va a dar el marco sobre el cual queremos desarrollar el pensamiento en esta mañana. Reitero, San Marcos capítulo 16 a partir del versículo 1 y llegando hasta el versículo 11. En la versión de mi Biblia lleva como primer subtítulo la resurrección. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Evidentemente esto fue después de ¿qué día? Después del sábado. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Recuerdan de que por temor habían colocado una piedra muy pesada que había sido movida por más de un hombre para colocarla y tapiar la tumba? ¿Por qué? Porque para preservar que tengamos un lugar sagrado acá para los judíos. No, tenían miedo que los seguidores de Cristo se robaran el cuerpo de Cristo. Entonces habían puesto esa piedra pesada, enorme. Así que estaban preocupadas estas mujeres. ¿Quién va a movernos la piedra? ¿Cómo vamos a acceder al cuerpo del maestro para poder hacer todo el ritual que tenían de ungirlo? Versículo 4. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Pero él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde se le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Acá nos pinta el marco. Durante la semana, sin duda, se ha estado viendo las diferentes etapas a lo cual llegó hasta este punto. El viernes, Jesús ya había sido condenado, sentenciado a la muerte de cruz. El viernes había sido ejecutada la pena. Creo que pocas veces en la historia de la justicia humana se procesó tan rápido una acusación, un juicio, sentencia, condena y puesta en práctica de la pena. Menos de 48 horas, menos de 24 horas en realidad le llevó todo ese proceso a la justicia humana de aquel momento. Y antes de que llegaran las horas de sábado, Cristo había expirado. Había muerto. La muerte de Cristo no fue una muerte oculta. Habían decenas, si no cientos de testigos que presenciaron que Cristo había muerto. No conozco a ningún ser humano que en su sano juicio
se alegre con la muerte de alguien. A menos que sea algún enfermo, algún sádico o fanático, la muerte no produce alegría, la muerte produce dolor. Hay un relato que dice de que estaban en un cementerio celebrando el servicio fúnebre en el cual iban a enterrar a una joven madre que había fallecido. Y mientras el pastor estaba dando esas últimas palabras de aliento que se da a los deudos, de entre el medio de las personas apareció una pequeñita de 3 años, llorando, el corazón partido, y dice: pastor, no permita que echen a mi madre a ese hueco. ¿Por qué? Porque ante la muerte el ser humano no ve otra salida. Ante la muerte hay desesperación. Ante la muerte no hay nada más. ¿Será así? ¿Será ese el plan de Dios, que ante la muerte que causa dolor, que es un intruso en medio del plan divino, simplemente nos desesperemos y decimos: hasta aquí llegó, se terminó, no hay más nada? ¿Es ese el plan divino? ¿Es esa la voluntad de Dios? Vamos a ver un poco más en el estudio de esta mañana. Para empezar, que Cristo fuera crucificado, que muriera en la cruz y que resucitara, no debió de sorprender a los discípulos, pero sin embargo estaban tristes, desconsolados, llorando. ¿Por qué le digo que no debió de sorprender? Porque Jesús mismo ya les había dicho que eso iba a suceder. Miren, si no, lo que dice en San Mateo, capítulo 20, versículos 18 y 19 de San Mateo. Palabras de Jesús, dice: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre, término con que se definía a sí mismo Cristo, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Yo creo que una profecía más específica, más clara respecto a lo que iba a pasarle a Cristo, difícil encontrarla en otro evangelio como la relata aquí San Mateo. Cristo les dijo específicamente lo que iba a pasar. Los discípulos te habían dicho: oh sí, pues esto que está pasando, lo están azotando, lo están llevando preso, lo crucifican, va a morir, tengamos confianza, va a resucitar, él dijo. Pero los discípulos estaban tristes, estaban con dolor, porque ellos no solamente habían sido testigos del cumplimiento de esa profecía, sino que habían visto cómo habían bajado el cuerpo sin vida de su maestro de la cruz. Porque ninguno de ellos había alzado su voz para defender al maestro o aliviar su sufrimiento. Simplemente las cosas sucedieron. Y si ellos, que estaban con vida, con salud y lo habían escuchado durante 3 años, no fueron capaces de hacer eso, ahora cuando lo bajaban muerto, pues ¿qué podemos hacer? Cuando está muerto, está muerto. No hay más nada. No respira, no siente, no oye, no ve. Este tema, les confieso de que, si bien no es un tema nuevo, en lo personal a mí me tocó. Porque si bien uno tiene la esperanza que durante años uno ha abrigado y ha aprendido a través de las Escrituras, hace pocas semanas atrás, si no ser más que 2 semanas atrás, nos llegó la triste noticia de que una tía había muerto. Y nos golpeó duro. Es una tía que para nosotros era como una segunda mamá. Y duele. Y dan ganas de llorar. Y está bien cuando uno siente las ganas de llorar ante la muerte y llora. Y pasa ese duelo. Es normal, es natural. No sería normal si no pasara eso. Pero después que uno se enjuga las lágrimas, tiene que hacer
es escuchar lo que el relato bíblico dice que habrá de suceder. ¿Por qué? Porque el sábado Cristo estuvo durante todas las horas de sábado encerrado en el sepulcro. No lo oyeron predicar, no lo vieron caminar por la playa, no sanó a nadie durante ese sábado, no fue motivo de conflictos entre fariseos, judíos, etc. Se habían deshecho del gran problema. Habían acabado con Jesús. Y si ahí terminara la historia, esta mañana estaríamos perdiendo nuestro tiempo. Porque no habría esperanza para nosotros. Pero lo interesante es que así como lo había profetizado Jesús, se cumplió. El primer día de la semana, temprano en la mañana, Cristo volvió a la vida. No hubo otro Mesías que entrara a la tumba de Jesús para darle vida. Jesús había dado vida a muchos, había resucitado a varias personas, había sanado a otros tantos. ¿Y quién le iba a dar vida a Jesús? Se necesitaría de otro Mesías, de otro Jesús que viniera a darle vida. Pero él mismo ya había dicho a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida estaba en él. Jesús resucitó. Mire qué interesante lo que el apóstol Pablo afirmó en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 17, en la primera parte. Dice ahí Pablo: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Para qué seguir defendiendo esas ideas que revolucionaron el mundo si en definitiva el gran maestro murió? Pero la gran noticia, la que nos da esperanza, la que vuelve a encender la luz en cada uno de nosotros, es que Cristo resucitó. Y no fue un hecho escondido. Así como su muerte fue pública, Él también se encargó de alguna manera de hacer pública o publicitar su resurrección. ¿Por qué? Porque era necesario darle la confianza y demostrarle que Dios no miente. Recordemos que las dos bases en las cuales el enemigo ha querido fundamentar su reino, es decir, Satanás ha querido fundamentar su reino, es decir, que lo que Dios pide es un imposible y que Dios es mentiroso. Y Jesús vino a demostrar de que lo que Dios pide es posible. No porque Él sea el Hijo de Dios, es posible para ti y es posible para mí. Y que Dios no miente. Eso tenía. Pero ¿saben lo interesante o lo trágico de todo esto? Que así como resucitó Cristo, el enemigo se encargó de poner en la mente de algunos hombres teorías para decir que no era cierta la resurrección. Y lo más trágico, podríamos decir, es que al día de hoy, siglo XXI, hay hombres que todavía defienden esas teorías. Les voy a mencionar alguna. La primera teoría se conoce como la teoría del mito. ¿Saben lo que es un mito? Algo que se cree pero que en realidad no sucedió. Bueno, es un mito, como si fuera un cuento de hada. Eso de que Cristo murió y resucitó es un mito. No me lo puedes probar. Eso es lo que dicen los de la teoría del mito. Luego está la teoría del desmayo. Esta hasta me causó risa cuando la leí, donde dicen de que cuando bajan a Cristo de la cruz, Cristo no estaba muerto, estaba desmayado. ¿Puedes pretender un desmayo delante de decenas y cientos de personas después de haber estado colgado y sufriendo el oprobio delante de todos? No, cuando muere, muere. No hay teoría del desmayo. La otra teoría, la teoría de alucinación, donde dice de que todos los discípulos en realidad alucinaron con ver a Cristo resucitado. Miren, les voy a decir la verdad, muchos conocemos lo que es David Copperfield, ¿verdad?
No solamente lo hemos oído, quizás alguna vez lo hemos visto en la televisión. Él es un experto en el engaño y en hacer alucinar a las personas de que crean de que ven o dejan de ver alguna situación, pero mediante engaño. Otra de las condiciones es que todas las personas están en el mismo recinto, mediante engaño. Los que vieron a Cristo, los vieron en diferentes lugares, bajo diferentes situaciones, y no fue un engaño. A tal punto de que uno de sus discípulos dijo, no solamente si no veo, si no toco, no creo. Y Jesús dijo, no me toques porque en realidad esto es un espejismo. No me mires, ves a través de mí porque yo soy como un fantasma, le dijo Jesús. No, Jesús le mostró las heridas. Le permitió comprobar en ese momento de que no estaba alucinando, de que había muerto y había resucitado. Otra de las teorías es la teoría del uy. Y esta teoría lo que dice es, los discípulos se equivocaron de tumba. ¿En serio? ¿Tan despistados parece que fueran los discípulos? ¿Tú crees que te equivocarías de tumba si cuando dejaron a Cristo el viernes pusieron una piedra enorme, que no la ponían en todas las tumbas? Dejaron soldados romanos cuidando ahí, que no los dejaban en todas las tumbas. Y dentro de la tumba encontraron a un ángel junto a las telas que habían cubierto a Cristo. ¿Te parece que se hubieran equivocado de tumba? Esa teoría se cae sola. Y por último, está la teoría de la conspiración. Y esta les encanta. Conspiración, eso nos trae, nos llama. Y dice que los discípulos lo que hicieron fue robarse el cuerpo de Cristo, pretender de que había resucitado para seguir adelante con todo el proyecto. ¿Qué proyecto? Recordemos una cosa, los discípulos, como muchos del pueblo de Israel en aquel momento, no estaban esperando al Mesías Redentor de la humanidad. Estaban esperando un Mesías militar, que los liberara ¿de quién? ¿Del pecado? No, que del pecado, el pecado lo llevamos bien, que los libere de los romanos, decían los judíos. Si decían que Cristo estaba resucitado y formaban esa teoría de la conspiración, al único que se arriesgaban es que el imperio romano se pusiera más duro, los persiguiera, los atrapara, los castigara y los matara. Si no hubiera sido realidad la resurrección de Cristo, los discípulos hubieran dicho, no, la verdad que se murió y nos equivocamos y seguimos a un maestro. No nos olvidemos que en los días de Cristo habían muchos maestros, habían también muchos revolucionarios, pero ninguno enseñó las cosas que enseñó Cristo. Ninguno obró los milagros que obró Cristo y ninguno de ellos resucitó como lo hizo Cristo. La resurrección, a partir de este momento, queda íntimamente unida a la crucifixión. Una vez, hace algún tiempo, cuando estaba en mi país, si me permiten, chicos, voy a cambiar el micrófono porque este está dando descarga. Gracias. Hace algún tiempo en mi país, en una iglesia, no voy a decir cuál, en Semana Santa habían preparado una propaganda enorme, bien vistosa en el centro de la ciudad, donde aparecía una imagen de un Cristo crucificado, decía, Semana de la Pasión de Cristo, traición a Cristo, aprehensión, crucifixión y muerte. Y mucha gente quedó impactada. Y cuando nos encontramos con otro hermano de iglesia dijimos, está incompleto ese cartel. Si el cartel termina solamente con la muerte de Cristo, no hay esperanza. A menos que haya resurrección. Y Cristo dio la resurrección. Isaías, Job, Daniel
todos ellos hablaron y profetizaron mediante sus palabras acerca de este evento. E incluso manifestaron de que Dios trasciende más allá de los problemas. Hablaban acerca de una restauración. Y cuando estos profetas hablaban de esa restauración, no estaban simplemente hablando, pensando en la restauración física del Israel o de levantar nuevamente el templo. Estaban hablando de la restauración a la cual Cristo vino a hacer para los hombres. Sin la resurrección, el proceso de salvación sería incompleto. Si Cristo no hubiera resucitado, eso quiere decir de que algo, por pequeño que fuera, algo había fallado en el plan. Y si algo fallaba en el plan, ¿sabes lo que pasa? Todos nosotros, todos sin esperanza. Llegar al año 2018 y vivir cuántos años más hasta que nos destruyéramos, porque evidentemente el hombre lo que hace es destruirse a sí mismo, sin esperanza. ¿Podés vivir sin esperanza? ¿Podés vivir diciendo, pues, en cuanto muera, pues, no hay más? Ya está. Así que, como esta es la única vida que tengo, a vivirla y a pasarlo a lo gordo. Despreocupadamente. Esa es una vida sin esperanza. Cuando vemos que jóvenes y personas no tan jóvenes viven una vida alocada, desenfrenada, como diciendo, esta es la única vida y hay que vivirla a pleno y hay que entregarse y etcétera, etcétera, como pensaban los epicúreos en su época, esa es una vida sin esperanza. Ahora, si tenés esperanza, tu forma de vivir y mi forma de vivir va a ser distinta. ¿Por qué? Porque no te vas a ahogar frente a la situación o frente al problema. Porque la muerte, si bien va a causar dolor y te va a arrancar lágrimas, y no una vez, varias veces te va a arrancar lágrimas, más allá de eso hay esperanza. A veces yo les cuento a mis hijas que frente a la muerte tienen un padre que es bastante, como dicen los americanos, weird, raro, extraño, por llamarme generosamente. Que yo recuerde durante todos los años de mi niñez y mi juventud, cuando murió algún familiar, algún amigo, no lloré. Sí me dolía, pero no lloraba. Pero se me moría una mascota, y lloraba. ¡Qué dolor! Por la muerte de una mascota, si era un perro, un gato, lo que fuera, ¡qué dolor! Con el tiempo y mirando hacia atrás, muerte es muerte. La muerte de un ser querido o la muerte de tu mascota te duele. Conozco de personas que hasta se sienten tristes, no llegan al llanto, pero se sienten tristes cuando se les muere una planta. La muerte trajo dolor. La muerte es intrusa, la muerte es enemiga de nosotros. No debemos ni podemos acostumbrarnos a la muerte. Lo que más me llama la atención y lo que más me duele es que en este tiempo que estamos viviendo, la muerte tiene un culto especial. Y no estoy pensando en el 2 de noviembre, el Día de los Muertos. No estoy pensando en la fiesta de muerte ni los panes de los muertos y eso que se celebra en algunos países como en México. Estoy pensando lo de todos los días. Cuando prendes el televisor y no importa qué canal pongas, hay un culto a la muerte. Hay un enseñarte que la muerte es simplemente un pasaje a otra vida. ¿No me crees? ¿Y si te digo los zombies? ¿Si te digo los vampiros? ¿Saben lo peor? Eso bombardea no solamente a nuestras mentes, que quizás como adultos pudiéramos manejar y entender ciertas cosas, pero bombardea las mentes de nuestros jóvenes y nuestros niños. Y está difícil poner el filtro, ¿sabes?
porque como papá o como mamá tendrías que pasarte el tiempo que pasa tu hijo o tu hija mirando la televisión o en la computadora, mirándole con ella para decirle esto sí, esto no, esto es verdad, esto es mentira. Y nadie tiene ese tiempo. Porque muchas veces le ponemos el chupón electrónico, como le decimos, para que se entretenga en algo y le enseñan cosas que no es verdad. Joven, la muerte es tu enemiga. Estás creado, fuiste creada para la vida. Es cierto que seguramente nuestra vida no pase mucho más de 80, 90, 100 años en los casos más bendecidos. Pero cuando tengas que ir al descanso, que esa muerte no sea el punto final. Mire hasta qué llega la situación de la no aceptación de la muerte o de no querer ver la muerte como nuestra enemiga, que algunos pretenden hablar con los muertos. Y la Biblia es bien clara, los que están muertos, ¿cómo están? Como dormidos, inconscientes. Su recuerdo es puesto en el olvido, dice la Biblia. Y sin embargo el enemigo nos dice, no, en realidad te podés contactar con ellos, podés. No vamos a ponernos en esta mañana a querer demostrar todas las situaciones en las cuales el enemigo usa esa artimaña del engaño. Solo me preocupa y te digo a vos joven, a vos jovencita, ojo con lo que mirás. Ojo con lo que escuchás. Se ha vuelto muy popular algunas series donde se ensalza la muerte. Pero en esta mañana nosotros queremos ver que la muerte no pudo contener a la vida. La muerte fue vencida por Cristo. Es un enemigo derrotado. Claro, que para que tú y yo podamos disfrutar de esa victoria que ya logró Cristo, hay cierta situación o cierta condición que debe cumplirse en tu vida y en mi vida. Primero tengo que aceptar la muerte de Cristo como una realidad. Sucedió, es histórica. Hubo un momento en la historia que Cristo murió en la cruz. Siguiente, Cristo resucitó. Y esto es tan verdad y tan histórico como la muerte de Cristo. Lo siguiente, aceptarlo como tu Salvador personal y mi Salvador personal. Ni el pastor, ni el anciano, ni la asociación general, ni la conferencia, ni nadie puede darnos la salvación. Solo está en Cristo. Aquellos que no tienen esperanza están prisioneros. Y por eso durante esta semana se estuvo viendo el tema de libertad. La libertad de poder salir victoriosos de la tumba solamente la da Cristo. ¿Sabes una cosa? Capaz que has escuchado a tu papá y a tu mamá durante meses, es más, a tus abuelos podés haber escuchado diciendo durante años, Cristo viene y cuando Cristo venga todas las cosas van a ser restauradas, lo dice la Biblia, lo has escuchado. Y nosotros que ya estamos un poco más grandecitos lo hemos escuchado y lo hemos repetido incansablemente. Las buenas nuevas es que Cristo sí viene. Todo lo que Él dijo que habría de cumplirse en su vida se cumplió. Y viene pronto. Viene a entregar el galardón a cada uno conforme haya sido nuestra decisión. Podés seguir viviendo preso del pecado y vivir preso durante el tiempo que tengas sobre esta tierra, o podés vivir libre en Cristo. La decisión es tuya y mía. Nadie va a tomar esa decisión por vos. Ni papá, ni mamá, que por mucho que te hablen y te quieran, pueden decidir tu futuro. Ni tu esposo, ni tu esposa pueden tomar la decisión de que tú aceptes o no aceptes a Cristo. Eso es un compromiso personal.
Si querés vivir esclavo, viví esclavo. No hay problema. Cristo no te obliga a ser libre. Si querés vivir libre y esperar a Cristo y estar en la resurrección con los santos, la puerta aún está abierta. La decisión es tuya. Yo quiero ser libre. Vamos a finalizar esta mañana entonando las estrofas del himno 104. Y si realmente crees que Cristo murió, resucitó y va a venir a buscarte, porque a eso va a venir, no viene de turismo, viene a buscarte.